Buenas tardes, don Daniel, buenas tardes, buscadores, San Gonzalo, buenas tardes. amigos que estáis viviendo el árbol de la vida. Hoy tenemos un vídeo donde vamos a ver las 4 etapas principales del camino del viaje del héroe, que son las 4 etapas que yo utilicé para basarme en el libro de la llamada que escribí. Que además ahora tú vas a hacer un viaje del héroe, ¿no? Exactamente. Sales mañana, cuéntanos un poco a dónde vas. Sí, no, en realidad el camino lo empecé. La idea era juntar las escuelas de cábala que había en España, Mm, una en Gerona y otra en Toledo. mm. Pero luego también he pensado honrar a Ibn Gabirol y aprovechar ese viaje para ir también desde Zaragoza, pasar por Toledo y llegar a Málaga, Dios mío. caminando por los ¿Y eso pueblos. lo vas a hacer ahora? Eso en principio lo voy a hacer ahora, a ver hasta dónde. O sea, llegarás a Málaga cuando, en No lo sé, septiembre, no lo sé, octubre. no lo sé, no lo sé. A lo mejor lo tengo que hacer en 2 años. Este año y el Ya. siguiente, no lo sé. La verdad que el camino Y, te va llevando. y son itinerarios de ¿cuántos kilómetros? Pues normalmente 25, Es 25, bastante, sí, unas 5 horas caminando pero a cada buen día. ritmo. Sí, a 5 kilómetros la hora. ¿Y vas caminando por carreteras No, o no, por no, por caminos? camino siempre. ¿Cómo te guías? ¿Por Google? Preguntando. Ah, sí. Preguntando por Google, porque a veces los caminos no aparecen en Google. A veces sí, la mayor parte sí. Pero le preguntas al hombre del pueblo, oye, ¿cómo puedo ir al pueblo siguiente? Por aquí, por ese camino, tira para allá. ¿Y Y los claro, pasas por unos parajes impresionantes. y perros? ¿Tienes problemas con los perros en los Nunca me he caminos? encontrado, Ah, no. ¿no? Y he caminado un montón. De todas maneras, llevo la mochila y no creo que me pase nada. Bueno, pues nada. Bueno, oye, vamos al tema de nuestro vídeo, que es Sí, no, que es que parte. Entonces, yo para escribir me hago las caminatas, que es la parte que más me ya, gusta. ya. Y va a ser muy interesante que nos vaya contando las experiencias de su travesía. Vamos a Sí. intentar. Bueno, una vez me encontré, a ver, perro, no, me encontré un toro Así, enfrente. eso es entre, muy entre, típico de entre, España. entre Teruel y Cuenca, Un toro bravo. un toro. Y entonces yo tengo una foto del toro, macho. Buah. Es que claro, entras en lo desconocido. Pero vamos, no me pasó nada, no. No, al final todos estos caminos son iniciáticos, ¿no? Sí, Aunque sea un camino físico, que es bueno lo que vamos a hablar. Pues oye, nos vas contando, sí, vamos a intentar encontrar en algún sitio para grabar vídeos, genial. porque claro, bueno, desde allí puedes grabar vídeos desde tu teléfono, ¿no? Sí, vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Al final, este es el árbol, Espero, la vida. espero que tengas cobertura. En algunos sitios no hay cobertura, pero vamos, los iremos grabando y de todas maneras, pues ya se soluciona, ¿no? No hay problema. Bueno, pues Aparte, hoy en día que en un autobús, en un tren, estás de vuelta en casa en sí. 2 horas. O sea, Oye, pues va a ser muy interesante, vas a sí. encontrar Que seguramente ya no es como cosas. antes, el primer viaje, el que hice para. Este es el libro de la llamada. Este me hice de Teruel a Toledo caminando. Ya. ¿Cuánto tardaste? Pues ese sí que tardé como 2 meses, lo hice de una tirada y no llevaba GPS ni nada, Dios mío. ni móvil. Bueno, entonces me perdí ahí en Albarracín y. Bueno, Oye, pues cuéntanos el camino del héroe, que al final el camino del héroe es, los héroes somos nosotros, sí. Entonces lo he dividido en cuatro fases ¿no? que las podemos poner en el árbol de la vida. La primera fase, y además es que así estructuré mi libro de la llamada, que estoy haciendo aquí spoiler, ¿no? Que son, lo estructuré en 40 capítulos, cada capítulo una fase. Mm. La primera fase es salir de la vida determinada por otros, porque o determinas tu vida o otros la determinan por ti. Entonces, cuando uno nace, digamos que determinan la vida y vive desde Yesod, desde el ego, Hod, Netza y Malkut. Y entonces aquí va creando su imagen. Y entonces esta es la primera parte de la vida de uno. Entonces ahí es cuando las. Bueno, se ve al revés en la cámara, pero no os preocupéis. Es Malkut, Yesod, Hod y Netza, ¿vale? Los que conocéis el árbol. Y entonces es las tres tríadas, la del pensamiento, la del sentimiento y la de la acción, que son las que conectan las Sefirot. Aquí tenéis las tres tríadas. Esas crean el ego, el programa del ego, que es la vida determinada por otros. Entonces, la primera fase del camino del héroe, en este esquema que pensé, es salir de esta vida Que, determinada. que eso
si las fases se cumplen bien, sería, ¿qué? ¿A los 21 años, 22? En teoría, cuando uno eso es en teoría cuando uno ha tenido una experiencia en Tiferet, en un momento dado, y decide determinar su vida. Entonces, para que ese camino se inicie, o sea, para salir de esa vida determinada, uno tiene que haber tenido una experiencia en Tiferet. Por ejemplo, en la llamada pongo que tiene un sueño de ir a Toledo, que era la capital espiritual del mundo donde se encontraban los cabalistas. Entonces, normalmente viene o por un sueño, por una meditación, o por una crisis, o por un consejo. Entonces, tienes como un anhelo del alma que te hace salir de esa vida determinada. Que si no lo tienes, no tienes la motivación suficiente como para adentrarte en lo desconocido. Claro. Porque esta es la parte conocida y esta es la parte desconocida. Ya. ¿Vale? Entonces, normalmente tiene que la persona estar madura, haber tenido ese contacto con Tiferet por una vez. Que eso además, esa primera fase puede llegar no a los 20 años, sino a los 40, a los 50 o a los 60. Sí, porque muchas personas están en Netzá que siguen siendo adolescentes psíquicos, psicológicos, pero adultos físicos. Tienen igual 80 años y siguen siendo adolescentes. Ya. O sea, que te encuentras de todo. Y luego, por ejemplo, el caso... Hay chavales que tienen 20 años, pero tienen la madurez. Hemos visto el caso de Iben Gavirol o, por ejemplo, tu hijo. Es joven, pero tiene la madurez de una persona a lo mejor de 40. ¿Sabes? Entonces, la edad física no corresponde a la edad psicológica, ni a la edad espiritual. Ya. Entonces, bueno, en esta primera fase sales un poco de tu vida condicionada. Sí, entonces y generas ahí tu propia vida. Básicamente tienes todas las resistencias de la tribu para que no te vayas. Porque hay gente que no hace ese viaje nunca. Dice la tradición que todo el mundo tiene el derecho alguna vez a encontrarse en Tiferet, por una vez. Entonces, todo el mundo en el fondo tiene el anhelo, pero de repente ve eso, tiene esa iluminación de decir, mi vida tiene que ser algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir, pero no lo llevan a cabo por el riesgo y la responsabilidad que conlleva. Entonces vuelven otra vez aquí y ya se quedan ahí toda la vida. Pero todo el mundo tiene el derecho de nacimiento de hacer ese viaje. Nada bien. ¿Vale? Entonces ahí, ¿qué ocurre? Que en esa primera etapa tienes normalmente la oposición de la tribu. Ya he contado, por ejemplo, cuando yo me fui a trabajar a Kenia con 23 años, en una cena de Navidad, tenía como 20, pues entre los tíos y los primos, pues igual 25 personas diciéndome que no me fuera. Yo tenía 21 años, me salió un trabajo allí y dije, no, yo me tengo que ir ahí porque yo sé que mi anhelo está ahí, ¿no? Mucha gente que emigra a otro país tiene ese anhelo, ¿no? Como salir de las costumbres de la tribu y demás. ¿Vale? Entonces, eso es la primera parte. La segunda parte es el tránsito por el desierto. Por cierto, suscribiros al canal porque hacemos unos vídeos que no se hacen en cualquier sitio y ir apuntando las fases para ver en cuál estáis. Y lo podéis decir, ¿no? Podéis escribir. Entonces, la segunda fase es el tránsito por el desierto, que es el camino entre Yesod y Tiferet. Básicamente, entonces ahí en el libro son 10 capítulos, pero que es el camino del despertar entre Yesod y Tiferet. Que ese es el camino más difícil, porque te adentras a lo desconocido y ahí pasas varias pruebas. Entonces vas ahí con lo que has aprendido en tu fase anterior y tienes que aplicar eso en otro lugar desconocido. Entonces, típico que emigras a otro país, tú tienes un conocimiento de lo que has aprendido en una escuela o una universidad en tu país y te vas a otro y tienes que aplicar ese conocimiento. Y luego normalmente repites, hay otra prueba que es repetir la determinación de los padres en otro sitio. ¿Cómo repetir la determinación? Sí, por ejemplo, tu abuelo era abogado, tu padre abogado y te dicen, tú niño abogado. Y tú dices, no, me voy a otro sitio porque no quiero ser abogado, quiero ser artista. Te vas a otra ciudad, haces el viaje ese del héroe y en la otra ciudad te conviertes en abogado. O sea que... Y te casas con la chica. Eso le pasa en Albarracín al protagonista. Ya. Ahora, esto del viaje del héroe, claro, lo puedes hacer en una vida o lo puedes hacer en varias vidas, me imagino, ¿no? Sí, o sea, todo el mundo tiene el derecho a hacerla en una vida, pero a lo mejor hasta que vas cogiendo fuerza y teniendo la capacidad y la valentía de adentrarte en lo desconocido y a lo mejor en esta vida te quedas en una fase
y ya para la siguiente vida te pones tú como prueba, mm, como digamos como aprendizaje, pasar a la siguiente fase. mm, Entonces ahí pasan un montón de cosas hasta que el héroe llega a Tiferet, que llega al punto donde empieza a determinar su vida. Y ahí empieza la tercera fase, que es determinar la vida, tu propia vida. Y ahí activas Geburah y Geset, activas la tríada del alma, que son estas dos séfiras de aquí. Esa es la tríada del alma. Entonces ahí tienes que aplicar la discriminación espiritual. Entonces en el camino del héroe, ahí le ocurren dos cosas. Encuentra el trabajo que realmente está destinado para él a nivel de su alma, pero encuentra a maestros espirituales. Y tiene que aplicar la discriminación espiritual porque se encuentra a los falsos maestros también. Entonces ahí en Geburah tiene que aplicar la discriminación espiritual y luego empezar a poner sus talentos en el mundo. Entonces, por ejemplo, el protagonista entra en la Escuela de Traductores de Toledo y entra en un grupo de Cábala del siglo XII, de la época de Alfonso X. Entonces, digamos que el destino, aquí en la parte de abajo, su padre quería que fuera ganadero y se hubiera quedado en Teruel como ganadero. Hace el viaje del héroe, le pasan un montón de aventuras, de peripecias, le intentan robar, bueno, un montón de cosas, pero llega aquí a Tiferet. Y ahí en Tiferet le está esperando el trabajo espiritual, normalmente es espiritual o creativo, que su anhelo del alma, o que su alma tenía pensada para él. Ahora, veo que el viaje del héroe requiere de una gran valentía. Es decir, en una vida normal, qué sé yo, al final tienes un trabajo, tienes una vida y tal que no te satisface. Sí. El viaje del héroe implica cambiar esa vida, claro. y a lo mejor renunciar a cosas que te dan seguridad, ¿no? Claro, por eso muy poca gente, por eso se llama héroe. Ya. Si no sería el viaje de... Por eso se llama el viaje del héroe, porque... Claro, es... Y no todo el mundo va a hacer eso. No, solamente el 1% a lo mejor. Claro. O a lo mejor el 1% del 1%. Claro. Porque es realmente determinar tu vida y sobre todo es una cuestión de fe, porque tú cuando llegas a Tiferet ya sabes lo que puedes hacer, pero todas las herramientas que has ido adquiriendo en el camino, entre Yesod y Tiferet, todas esas herramientas solamente las adquieres en el camino. Entonces, solamente con fe sales de aquí y aquí te vas entrenando y te pasan un montón de peripecias para que vayas mejorando tu estructura y tu energía. ¿Y la tercera fase? La tercera fase es la que te comento, que es que llegas a Tiferet y determinas tu vida. Ya. Entonces, ahí ¿qué ocurre? Ahí ya tienes contacto con la triada del espíritu y ahí en ese momento, básicamente, te viene el trabajo o te viene la ocupación que realmente está pensada para ti, desde el anhelo de tu alma, y activas Geburah y Geset, activas la triada del alma. Entonces te empieza a venir abundancia y al mismo tiempo tienes que aplicar la discriminación, ¿vale? Y la cuarta fase es la iluminación, el encuentro con Dios. Entonces, en la parte de la iluminación, primero aparece tu guía, que es del capítulo 30 al 40, entonces aparece el guía de Lorenzo, que en este caso era Prisciliano, y entonces empieza a tener contacto con el guía, empieza a tener contacto con otras realidades. En Binah tiene contacto con otra tradición. Disculpar que se ve al revés, pero en Binah tiene contacto con la tradición. En Jogma desarrolla la creatividad y en Keter, digamos que alcanza la iluminación, que sería la cuarta fase. O sea, resumiendo, cuatro fases. Si puedes resumirlos. Salir de la vida determinada por otros, el tránsito por el desierto, la determinación de tu vida y la iluminación. Entonces, la primera, digamos, es del mundo material. La segunda ya pasas desde el mundo material al mundo psicológico, que es el tránsito por el desierto, porque ahí estás solo. Lo que comentaba, por ejemplo, Facundo Cabral, que decía que el camino del héroe era un camino solitario, pero al mismo tiempo de encuentro con Dios, algo así. Bueno, pues en el tránsito por el desierto estás solo. Luego vuelves al mundo haciendo lo que has venido a hacer, que es básicamente a cumplir tu dharma,
Pues en mi caso, pues yo trabajaba en Londres, esa era la vida determinada por otros, en una entidad financiera, y ahora soy escritor y cabalista, básicamente. Ujú. Y en Yo ese tengo camino eso. del héroe puedes retroceder. Sí, claro. El problema es que la caída es muy fuerte. Entonces, hay personas que inician el camino y dicen, uy, esto es muy difícil, y vuelven. Lo peor, se convierten en cínicos, porque ya saben demasiado. La persona que no inicia el camino, que tienen la vida determinada, que tienen la vida determinada por otros, te dicen, mira, tú tienes que ser del Real Madrid, tienes que comer esto, te tienes que casar con este tipo de mujer, te lo van diciendo inconscientemente. Tienes que hacer esto y con eso vas a vivir como tu padre que nos ha ido bien. Entonces, el niño no mira a otro sitio, hace todo eso y tiene una vida así, relativamente feliz, si las circunstancias externas o el karma colectivo no es negativo. Entonces, si hay un karma colectivo bueno, la persona que está aquí hace lo que le dicen y al final tiene una vida relativamente buena. El tema es como de repente tengas que desarrollar la creatividad o tengas que poner tus talentos en otro sitio porque tu país va mal o por lo que sea. Entonces ahí sí que... Aquí estás a merced de, digamos, de las circunstancias colectivas. Pero no te preguntas más. Tú dices, yo hago esto y al final con esto me va a ir bien, porque es como la promesa que te hace el sistema. ¿Qué ocurre? Que cuando tú has salido es porque tienes un anhelo, pero no tienes la valentía suficiente como para llegar. Entonces, si vuelves, ahí lo peor. Porque no, a ver, no o sea, Relativo. todo es relativo, pero ¿qué ocurre? Que sabes demasiado ya. Entonces, es un camino que no puedes dar marcha atrás, porque si vuelves y vuelves a la vida determinada por otros, te vas a sentir infeliz, porque ya has experimentado ese anhelo, esa felicidad que te da, esa libertad, Y hacer lo que quieras. hacer lo que quieras. Entonces, a mí en algún momento me han surgido posibilidades de retornar digamos, al mundo financiero y, lo estuve pensando varias veces y dije que no, porque ya sabía lo que era, entonces no... Claro, es mucho mejor la vida de vendedor ambulante de libros por Que la de gasolineras en broker. España. Que broker en Londres. Sí. No, porque la otra vida es que ya sé lo que es. Esta, digamos que la determino yo, pero estoy abierto digamos, al mundo espiritual, a la divinidad. Oye, y una cosa que tú dices con frecuencia que me llama la atención, cuando vas subiendo por el árbol, las leyes del árbol de la parte de arriba son distintas de las de abajo. Sí, O sea, las cosas empiezan a cambiar, a empieza a haber suceder una cosas. sincronicidad. Y aquí es donde empiezan a aparecer los milagros. Interesante. Sí, porque no tienes, digamos que las leyes que, que funcionan en la vida de los héroes son diferentes a las leyes que funcionan en la vida de la gente cuya vida ha sido determinada por otros. Claro, aquí de alguna manera las leyes están impuestas, ¿no? Es decir, por el sistema, Exacto. ¿no? Entonces, Si sales del sistema, aquí es, mira, vas a ganar tanto, vas a hacer esto, vas a ganar tanto, vas a contribuir con y vas a tener esta pensión. Entonces, aquí es pasado, aquí existe el pasado que te determina tu futuro. No hay posibilidad porque vives desde Yesod, no hay posibilidad de crear nada. Aquí no, aquí entra lo que se llama, esta palabra que tiene tanta fama ahora, que se llama ¿cómo es? La que viene y no se llama sincronicidad. Que, causalidad. no, es algo que tú, por ejemplo, cuando se inventó Tesla, el coche eléctrico, pues eso crea una distorsión en el sistema de producción antiguo. Viene algo de fuera. Distopía. Sí, viene algo de fuera que de repente cambia completamente cómo se hacían las cosas. Entonces aquí hay a ver si recuerdo la palabra, que cambia a través del modo creativo, cambia cómo se hacían las cosas. Disrupción. Sí. Una disrupción que viene desde el mundo espiritual.
Interesante. Entonces aquí es donde viene la disrupción y donde aparecen los milagros. Mm. Entonces te encuentras a la persona que necesitas en el momento que lo necesitas. Escucha, Ahora tienes que estar atento a eso, ¿no? sí. O te viene un libro en el momento necesario para... Y esto, por ejemplo, en el libro ocurre que de repente, pues Lorenzo se encuentra con una persona que trabaja en la Escuela de Traductores de Toledo, que básicamente le invita a que vaya allí y ya había entrado en una escuela del alma y entonces un miembro de la escuela, su tutor, le dice, este es el trabajo que realmente tenías que hacer tú, que es trabajar en la Escuela de Traductores y no como ganadero. Mm. Ya. Oye, pues nada, nunca había escuchado yo las 4 fases, con lo cual Sí, me parece súper aquí están los interesante. outsiders del sistema. O sea, estás tú ahí. Outsiders, estamos aquí nosotros, sí. Más tú que yo. Bueno. ¿En dónde? ¿Aquí? Bueno, sí, básicamente, a ver, luego en la fase 3 también enseñas. Ya, Entonces, en la tercera fase, que es determinar tu vida, normalmente comienzas a enseñar sí. a otros lo que has aprendido para ayudarles a que inicien el Sí. camino. Antes hicimos un vídeo de Imga Viró que os recomiendo. Y uno de las enseñanzas de Imga Viró era enseñar. Era importante enseñar cuando en la fase Sí. de la espiritualidad, cuando sabes, claro, evidentemente. O sea, aquí están los outsiders, sería aquí, Los outsiders son los que ya salen de esta y aquí los determinación. insiders, ¿no? Sí. Y el problema, por ejemplo, que te comentaba antes, que las víctimas del sistema se convierten en verdugos, que son los que transmiten ese sistema a la siguiente generación. Mm. Es Entonces, impresionante el árbol de la vida, porque en realidad el árbol de la vida es que se puede entender un montón de cosas, ¿no? sí. Bueno, se puede entender todo, realmente. A ver, esta es una interpretación que he hecho yo con el árbol de la vida del camino del héroe, Pero está muy bien. que está genial, pero al final yo no sé si una persona puede interpretar eso así, pero como me metí mucho en el libro, Mm. pues dije, a ver cómo puedo interpretar esta historia en el árbol de la De la vida, vida. que es Pero lo que vamos, yo lo intento relacionar todo con ya, el árbol. a mí me parece muy interesante y vamos, desde luego tiene todo el sentido. Sí, Así es en el mapa que, este. nada, pues oye, muchísimas gracias, don Gonzalo. Nosotros, yo no sé en qué fase estaré del camino del héroe. De momento lo que espero es no retroceder. Bueno, ya, a ver, tú has comentado muchas veces que tu Dharma realmente Sí, enseña sí, el conocimiento que tienes. de momento, sí. Vamos, este canal es una oportunidad maravillosa que me ha brindado Gonzalo Sí, de por lo menos comentar los temas que siempre he estudiado y entre los dos, y pues sí, elevar un poco con la información que demos, que es una información lo más, a ver, es una información seria y una información estudiada, sí. pues de alguna manera, O sea, al final hay una distorsión en cuanto a lo que es el tarot mm, y tú ya, eso, ya en varios vídeos lo has mm, cambiado. Hay una distorsión y luego tienes un conocimiento de décadas y a lo mejor es... A mí me pasa, a mí hasta que me he animado a enseñar Cábala o el árbol de la vida online, he tenido muchísimo miedo, han pasado 10 años. ya. Que además yo me imagino que cuando O empiezas 15, a sí. enseñar, empieza a circular una especie, me imagino, una energía. Primero que aprendes más cuando enseñas y de alguna manera recibes más, ¿no? Sí, que es la tercera fase cuando estás aquí en Tiferet, Mm, que es cuando empiezas a enseñar, cuando haces tu Dharma, porque, a ver, yo soy una persona completamente diferente a la que estaba en Londres. mm. Porque, claro, abrí mi casa a todo el mundo, ya lo he comentado varias Ya, veces. Y ya, eso, claro, es un aprendizaje tremendo, pero también se genera sufrimiento. Tienes que aprender aquí en la triada del alma a poner límites, o sea, a decir que sí, a saber decir que sí, saber decir que no, poner límites, equilibrar mm. Y a las controlar, sí, un poco las relaciones. energías, ¿no? Sí, Pues aplicar nada, que oye, cura. pues ¿Qué te nada, parece, don Daniel? Bien. muchísima suerte en tu viaje de héroe de mañana o de que vas a hacer desde Zaragoza. Vas a pasar un poco de calor, me parece, intuyo. Y nada, te iremos siguiendo desde la distancia, grabaremos algún vídeo por allí si se puede o lo haremos virtualmente, pero no dejaremos de grabar nuestro vídeo diario. Ujú. Eso es fundamental para continuar con este proyecto.
Genial, don Daniel. Pues nada, Muchísimas gracias. muchas gracias y buen viaje. Un placer.